¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase, ¿no es cierto?, que es de máquinas eléctricas, hablando un poco de lo que es magnetismo. Bien, el magnetismo es una propiedad de algunas sustancias, de algunos materiales. Y bueno, veamos acá lo que tenemos escrito acá en el blog para ir adentrándonos en el tema. Como que desde la antigüedad se conoce de la existencia de un material llamado magnetita, un mineral que está formado por óxido ferroso férrico. Ahí tenemos lo que es la fórmula química. Ese mineral tiene la propiedad de atraer el hierro. Bien, se dieron cuenta de que el hierro, bien, era atraído por ese mineral. Cosa que en esa época, bueno, era algo asombroso, ¿no es cierto? Era algo asombroso que se lo vinculaba a veces, inclusive con trucos de magia que se podían llegar a hacer en esa época, porque era algo poco conocido. Se sabía que sucedía eso, pero no se sabía por qué. Bueno, la propiedad denominada magnetismo, ¿no es cierto?, es esta, la capacidad de atraer ciertos materiales. Bien, y ya vamos a ver cómo se llaman esos materiales. Y se denomina imanes a los cuerpos que poseen justamente la propiedad magnética. Gracias al conocimiento de la existencia del imán natural o magnetita se pudo construir la brújula, que es, ¿no es cierto?, el elemento que justamente se utilizó para poder hacer las exploraciones por vía marítima o por vía terrestre. Bien, fue un gran avance la existencia de la brújula. También se observa en la antigüedad que un cuerpo magnético le puede transmitir o comunicar su propiedad al hierro, ¿bien? O sea, lo puede imantar. El hierro, cuando uno lo pone en contacto con un imán, bien, el hierro también cobra propiedades magnéticas, o sea, puede atraer a otras piezas de hierro. En el caso del hierro, la imantación, ¿no es cierto?, cesa cuando uno quita el imán, bueno, deja de estar magnetizado el hierro. Pero por ejemplo el acero, una vez que uno lo ha imantado, mantiene ese campo magnético. Bien, ¿no es cierto? Se puede jugar ahí con esta sustancia, ¿no es cierto?, y tratar de magnetizarla por más tiempo o por menos tiempo. Bien, por ejemplo, la punta del destornillador uno la puede magnetizar frotándola varias veces con un imán y atrae, ¿no es cierto?, los tornillos, los clavos, lo que uno quiera. Bueno, por lo general el tornillo, obviamente, si estamos con un destornillador, para evitar que esos tornillos se nos caigan una vez que lo hemos quitado. Bien, un imán, como ustedes ven acá, tiene un polo norte y un polo sur. Los nombres son algo convencional. Bien, se los ha denominado así por algo convencional, bien, algo que ha surgido a través de la historia. Y se lo ha mantenido así hasta nuestra época. Eso sí, un imán jamás puede tener un polo norte desvinculado de un polo sur. Siempre hay un polo norte y un polo sur. Si uno rompe un imán por la mitad, no es que te queda el polo norte en un lado y el polo sur en el otro. No. Una vez que rompemos un imán, lo que hacemos es obtener dos imanes diferentes, cada uno con su polo norte y su polo sur. Teoría eléctrica del magnetismo. Fíjense que existe un vínculo, y ya lo vamos a ver más adelante, entre lo que es la electricidad y el magnetismo. El señor Oester, un científico que estudió estos fenómenos vinculados a la electricidad y el magnetismo, demostró que una corriente eléctrica, son cargas eléctricas en movimiento, producen efectos magnéticos. Por ejemplo, es capaz de desviar la orientación de una brújula. Entonces, le hizo circular una corriente eléctrica a través de un cable y se dio cuenta que la brújula se ve perturbada por la presencia de ese elemento conductor por el cual atraviesa una corriente eléctrica. Entonces ya se fue viendo, ¿no es cierto?, que existe un vínculo entre lo que es la electricidad y el magnetismo. Pero fijemos qué es lo que sucede. ¿Por qué es así? Los imanes naturales, ¿bien?, o de los cuerpos imantados, la corriente que origina el magnetismo, ¿no es cierto?, en el caso de estos materiales,
la corriente que origina el magnetismo, son el conjunto de todas las corrientes elementales que son los electrones girando alrededor de sus núcleos. ¿Bien? Tenemos acá un trozo de hierro, níquel o cobalto. Vemos que este pequeño sector se lo ve ampliado acá y tenemos los llamados dominios magnéticos. Los dominios magnéticos no son otras cosas que pequeños imanes elementales, o sea que están formados por miles de átomos. Esos miles de átomos están orientados de forma tal que esos dominios tienen una polaridad norte y sur. ¿Bien? Son como pequeños imanes ahí, muy pequeños, que están formados por miles de átomos y que tienen su polaridad norte y sur. Bueno, los electrones que giran alrededor del núcleo forman dipolos magnéticos. Bien, polos norte y polos sur. Eso quiere decir que la forma en la que se acomodan esos átomos con sus electrones girando alrededor es lo que da origen a los dipolos. Quiere decir que en un sector va a haber una mayor concentración de cargas negativas y en el otro, supongamos acá, va a haber un defecto de cargas negativas. Bien, por lo tanto podemos decir que hay una mayor cantidad de cargas positivas, pero bueno, sería justamente eso. En un sector existe una mayor concentración de cargas negativas y en el otro sector un defecto de cargas negativas, una falta de cargas negativas, por lo cual se forma justamente un dipolo. Dipolo significa dos polos. Uno tiene una mayor concentración de cargas negativas y el otro un defecto de cargas negativas, por lo cual se presenta, ¿no es cierto?, lo que es una propiedad magnética. Bien, aparece lo que es una propiedad magnética. Aparece un polo norte y un polo sur. Esto suele suceder bien en prácticamente toda la materia. Bien, podríamos decirlo así. Pero fundamentalmente y de manera más notoria en justamente elementos que estén hechos de hierro, cobalto y níquel. Hay algunos documentales que muestran cómo con campos magnéticos muy grandes se puede llegar a manipular la materia por más que no sea hierro, cobalto, níquel. Por ejemplo, hay un documental, le vamos a poner el link ahí, en donde se hace levitar a una rana. ¿Por qué? Porque justamente nosotros los seres vivos tenemos agua en nuestro interior y resulta ser que el agua también tiene algunas propiedades magnéticas denominadas diamagnéticas, y ya también lo vamos a ver un poquito más abajo, en donde van a ver que justamente gracias a esas propiedades es que se podría llegar a manipular, ¿no es cierto?, los elementos que tienen agua y, ¿no es cierto?, hacerlos interactuar con un campo magnético. Bien, entonces tenemos acá lo que son, de manera muy resumida, lo que es los dominios magnéticos, que están formados por miles de átomos, y esos electrones que giran alrededor de esos núcleos, bien, forman los dipolos. Bien, las cargas eléctricas que están moviéndose ahí son justamente los electrones que se mueven alrededor de su núcleo a gran velocidad. La forma en la cual se distribuyen esas cargas eléctricas moviéndose es justamente lo que nos da origen a lo que es el dipolo y nuestro dominio magnético. Bien, dominio magnético es como un imán muy chiquitito formado por miles de átomos. Bueno, los dominios magnéticos, bien, son como pequeños imanes elementales que en la mayoría de las sustancias están desordenados, cada uno orientado en una dirección del espacio, por lo que su resultante es nula. Bien, o sea que la suma de todos esos pequeños campos magnéticos nos da cero, o sea que no tiene ningún tipo de magnetismo. En ciertas sustancias los pequeños dominios magnéticos se pueden orientar muy fácilmente y debido a influencias externas, que puede ser el magnetismo terrestre, ¿cierto?, esos dominios elementales se orientan en una misma dirección espacial y la resultante ya no es nula.
y el cuerpo resulta imantado. O sea, quiere decir que, por ejemplo, tenemos acá las moléculas magnéticas de un imán que están perfectamente bien orientadas y las del hierro que se encuentran todas desordenadas. Entonces ya en el caso del imán, por ejemplo la magnetita, gracias por ejemplo al campo magnético terrestre, porque la Tierra tiene un campo magnético, estas partículas bien de magnetita se han orientado de tal forma que conservaron el campo magnético. Entonces uno agarra ese mineral y ve que tiene magnetismo, bien, que puede atraer el hierro. Pero un trozo de hierro común no. Bien, uno agarra un trozo de hierro y no tiene propiedades magnéticas, o sea, no puede atraer a otra pieza de hierro. Pero sí, si uno lo acerca a un imán, los pequeños dominios magnéticos del hierro se van a orientar y justamente ahí recién va a tener propiedades magnéticas, como en el caso del imán. Bien, entonces todo resulta ser que depende justamente de cómo estén orientados estos pequeños dominios magnéticos o imanes elementales. Fíjense que si pudiéramos ordenar todos estos dominios magnéticos en toda la sustancia, veremos que todo podría llegar a ser magnético, o sea, podemos llegar a atraer toda la materia que queramos. Una cosa que es un poquito difícil de hacer. Ya sabemos que esto no es así, digamos, hay ciertos elementos que pueden, ¿cierto?, tener propiedades magnéticas y otros que, si bien podrían llegar a hacerse magnéticos, podrían llegar a manifestar, perdón, propiedades magnéticas, esto es más complicado de hacer. Entonces veamos justamente cuáles son los materiales que son más fáciles, digamos, de magnetizar que otros. Los cuerpos cuyos dominios magnéticos son fácilmente orientables, que son fáciles de magnetizar, se los llama paramagnéticos. Por el cambio, ¿no es cierto? En cambio, ¿no es cierto?, hay otros que son difícilmente imantables o nada imantables, que se los llama diamagnéticos. Y pueden experimentar una débil repulsión. Eso es lo que yo les decía del agua, por ejemplo. El agua es un elemento diamagnético y por lo tanto puede experimentar una débil repulsión. Hay algunos experimentos que están en YouTube donde se muestra justamente cómo hacen que ciertos elementos diamagnéticos experimenten esa débil repulsión. Bien, hay que tener mucha paciencia y cuidado al hacer el experimento para que se pueda notar cómo ese elemento resulta repelido por un imán que tiene que ser potente, tiene que ser un imán de neodimio, por ejemplo, que es un material con el cual se crean los los imanes, que tiene un campo magnético muy intenso. Los elementos paramagnéticos, vemos que, como decíamos ahí recién, sus dominios son fácilmente orientables y experimentarán una atracción. Pero también existen otros elementos que son muy paramagnéticos y se los denomina ferromagnéticos. Sus moléculas son muy fácilmente orientables y estos, ¿cierto?, se ven fuertemente atraídos hacia los campos magnéticos. Por ejemplo, hierro, cobalto y níquel son los tres elementos ferromagnéticos que existen en la naturaleza. Al ser el hierro el primero que se descubrió, se lo denominó a este grupo materiales ferromagnéticos. Bien, también se pueden crear sustancias o compuestos especiales que son ferromagnéticos, pero bueno, eso son cosas que ya serían elaboradas por el hombre y no naturales. Bien, aunque bueno, tenemos la magnetita justamente, que es un compuesto especial pero de la naturaleza, bien, así que tenemos ahí un elemento que es ferromagnético, bien, porque que ha conservado justamente el campo magnético de la Tierra, bien, porque es justamente la Tierra la que ha magnetizado a ese mineral. Bueno, espero que haya sido bastante útil esta información en cuanto a lo que es el magnetismo y por qué es que existe el magnetismo. Y todo tiene que ver justamente con
cómo estén ordenadas las moléculas. Bien, estos dipolos pueden existir en muchas sustancias, pero fundamentalmente a nosotros nos interesan los dipolos de las sustancias ferromagnéticas. ¿Por qué? Porque estamos por trabajar en máquinas eléctricas con estos elementos justamente, que son los que mejor, podemos decir así, los que mejor conducen lo que son los campos magnéticos. Eso es lo que necesitamos nosotros, elementos ferromagnéticos que tengan buenas propiedades magnéticas, y es lo que nosotros vamos a aprovechar después para nosotros construir nuestros aparatos, nuestras máquinas eléctricas. ¿A qué se debe el magnetismo de estos materiales? Se debe justamente a los dominios magnéticos, y ya vamos a ver que nos interesa justamente esta propiedad porque es lo que nosotros vamos a aprovechar. Bien, vamos a aprovechar estos materiales para construir nuestras máquinas. Bueno, nos vamos a despedir con esta pequeña imagen y vamos a agregar unos links, ¿no es cierto?, a este video de esta clase, donde se puedan ver algunas cosas interesantes de las que yo he hablado, ¿no es cierto?, el tema de los campos magnéticos, de los otros materiales que son diamagnéticos, ¿no es cierto?, que experimentan esta repulsión, de cómo algunos cuerpos celestes, ¿no es cierto?, los cuerpos que existen en naturaleza, en el espacio, tienen un campo magnético tan grande que podría llegar a destruir, ¿no es cierto?, la materia. Cosas, digamos, a título ilustrativo. A nosotros nos interesa esto, justamente, que el hierro, el cobalto y el níquel tienen dominios magnéticos. Bien, los dominios magnéticos se originan gracias a la presencia de miles de átomos cuyas cargas eléctricas están girando, ¿no es cierto?, a alta velocidad, y que se orientan de forma tal que quedan, ¿no es cierto?, polarizados. Bien, y son como pequeños imanes elementales que existen en una estructura bueno, muchísimo más grande, y que gracias a esos dipolos o dominios magnéticos es que podríamos llegar a magnetizar esos materiales. Bien, ¿qué es magnetizar? Es orientar esos dominios magnéticos de manera tal que, ¿no es cierto?, se orienten de forma tal que tengan la propiedad de conducir o manifestar justamente un campo magnético a través de él en su estructura. ¿Cómo sería eso? Sería esto. Bien, tenemos un trozo de hierro con todos sus dipolos desorientados. En presencia de un imán quedarían todos orientados de manera tal que su sumatoria nos da como resultado un campo magnético. ¿Bien? Apreciable. Y acá tenemos justamente la propiedad que nos interesa. Los elementos ferromagnéticos tienen la propiedad de conducir muy bien los campos magnéticos a través de ellos. Bien, concentran ahí las líneas de fuerza del imán. ¿Ven? Recordemos que esta representación del campo magnético se las denomina líneas de fuerza. Y podemos ver que concentran muy bien las líneas de fuerza del imán, y es lo que a nosotros nos interesa para la construcción de las máquinas eléctricas. Así que bueno, nos vamos a dejar acá. Espero que haya sido útil y que se haya entendido esta cuestión, ¿no es cierto?, de los dominios magnéticos de los materiales. Bien, y las propiedades magnéticas que pueden existir: diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Lo que más nos interesa a nosotros es la propiedad de los ferromagnéticos. Bien, justamente porque son las mejores propiedades magnéticas para la construcción de las máquinas eléctricas. Así que bueno, me despido acá con esta imagen y bueno, sigamos en contacto.